Entonces estamos en la primer Mishnah del Tratado de Brajot. Vamos a leer la primera oración y vamos a tratar de hacerle preguntas. Me matai korim et shma be'arvit, me shaya kohanim nichnasim lechol betrumatam. ¿Desde qué momento se lee el Shema en Arvit, en la noche? Desde que los kohanim entran a comer la trumá. ¿Qué es la trumá? Es un sacrificio especial que solamente los kohanim podían comer de él y nadie más. Hay sacrificios que, la mayoría de los sacrificios, los come tanto la persona que lo trae junto con el kohen. La trumá no. Es un sacrificio que es solamente para el kohen. Es el único que puede comerlo. Bien. ¿Qué preguntas encontraron a la Mishnah? Preferiblemente de la primera oración. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Un segundo. ¿Qué significa? ¿Por qué desde cuándo? ¿Qué hora es ese horario que dice aquí? ¿Esa es tu pregunta? Porque pregunta desde qué momento. ¿Y qué querías que pregunte? Porque, o sea, ¿cuál era el tiempo? O sea, porque, Entonces, lo que dice ya él. ¿En qué momento sucedía eso? ¿En qué momento sucedía eso? ¿No? Entonces, acá tenemos otra pregunta, que es, ¿por qué me respondés con un tiempo que no sé cuál es? Mejor, respóndeme directamente, ¿desde qué momento se lee el Shema en Arvit? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Qué tiene que ir? o sea, porque pregunta el Porque tiempo. justo este acto tiene que ser la referencia. ¿Por qué justo este acto? Oh, muy bien, ¿por qué justo este acto tiene que ser la referencia? ¿Por qué no otra cosa? Ah, guárdalo, anótalo. Anotá la pregunta, ponele en fosforescente. ¿Qué decís? ¿Por qué trae el ejemplo de la truma? O sea, para los kohanim. Muy bien, porque evidentemente el horario que comían la trumá era el mismo horario que se puede decir el Shema Israel. ¿Está bien? Ahora, la Gemara pregunta esta pregunta y dice... Eso quiere decir que porque ellos comían la trumá a esa hora desde esa No, hora? no, no. No quiere decir que por cuanto que los kohanim comían la trumá en ese horario, es que ahora nosotros decimos el Shema Israel ahí. Sino que el horario del Shema Israel y el horario del comer de la trumá coinciden. Pero no es uno por el otro. ¿Bien? Ahora, el Talmud hace una pregunta de este estilo y pregunta: ¿desde cuándo se lee el Shema en la noche? Desde el momento que los kohanim entran a comer la trumá. Entonces pregunta el Talmud: ¿cuándo los kohanim entran a comer la trumá? Contesta con un tiempo. ¿Cuándo entran a comer la trumá? ¿En qué momento? Responde el Talmud: Zeta Kohabim, en la salida de las estrellas. Y entonces preguntó el Talmud: ¿y entonces por qué no me respondiste directamente desde la salida de las estrellas? Cuando yo pregunté, es complicado, ahora vamos a estudiar en forma más complicada. ¿Está bien? Si quieren la vida fácil, cambiamos de clase. Quiero que aprendamos a desarrollar un poquitito la forma de pensamiento talmúdico, un poquitito nada más. Ahora, cuando la Mishnah pregunta desde qué momento se lee el Shema en Arvit, ¿por qué no responde directamente desde la salida de las estrellas? Mucho más sencillo. ¿Por qué necesitas decirme desde el momento en que los kohanim comen la truma? Para enseñarnos que ellos comían la trumá sábado. Muy bien, para que aprendas 2 por 1. ¿Qué significa 2 por 1? No solamente que aprendas el momento de la lectura del Shema Israel, sino que aprendas ¿qué cosa? Que aprendas en qué momento los kohanim comían de la truma. Y entonces ahora podemos venir a hacer una pregunta. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera yo tengo que aprender el momento en el cual los kohanim comían de la truma? ¿Por qué no lo puedo aprender en otro lado como hay tantas cosas para aprender en otro lado? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la conexión? ¿Alguna idea? Yo creo que nuestros sabios quieren marcarnos a fuego. Marcarnos a fuego la relación
con el Beit HaMikdash. Un segundo, quiero cerrar la ventana. Nos quieren marcar a fuego la conexión con el Beit HaMikdash. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La importancia que tiene obviamente. Pero Porque vos, el Shema Israel, lo vas a decir todos los días de tu vida. 2 veces. Al levantarte y al acostarte, al acostarte y al levantarte. Y el Beit HaMikdash, hace 2000 años que no lo tenemos. Y entonces, ¿qué riesgo podés correr? Que se me olvide. Que te lo olvides. Ya. Que te lo olvides. Entonces, nuestros sabios quieren que vos, en la pregunta más obvia del judaísmo, Shema Israel, Shema Israel, poner en silencio. Shema Israel es el centro de nuestra vida judía. ¿A dónde no nos acompaña el Shema Israel? ¿A dónde no? En ese centro de la vida judía quieren conectarlo directamente con otro centro de la vida judía, que es el Beit HaMikdash, que es el templo. Nuestros sabios quieren mostrarnos la conexión de una cosa con la otra. La conexión de una cosa con la otra. Hay en otro lugar más, quizás haya más, pero hay otro lugar más que esto también es muy evidente. A mi entender, por lo menos. Donde tiene que ver con una bendición que decimos. No. Después de comer pan en el Birkat Hamazon, vos de repente, la tercer brajá, no entiendo qué tiene que ver. Ubnei Yerushalayim ira Kodesh v'mira b'yameinu. O, según la Sfaradim, Betivnei Yerushalayim ira Kodesh. No entiendo. ¿Qué tiene que ver Yerushalayim acá? Azan et hakol, entiendo, Dios nos da de comer. ¿Cómo es la segunda brajá? Da la col, ¿no? ¿Qué? Al Aretz al Amazon, entiendo. Por la tierra y la comida, entiendo. La comida sale de la tierra. Ubnei Yerushalayim ira Kodesh v'mira b'yameinu, ¿qué tiene que ver? Tierra, porque es nuestra tierra. Sí, yo sé que es nuestra tierra, pero ¿qué? Pero en el viernes del Beit HaMikdash, que es nuestro alimento espiritual. También. Vos ahora vas a estar 2000 años afuera de casa. Y entonces tenés que recordar a Yerushalayim todo el tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En algo que estás obligado a hacer, sí o sí, que es comer. Sí o sí tenés que comer. Si no, no vas a existir. Y antes no es como hoy en día que la gente comía de todo tipo de porquerías y a veces con tal de no decir Birkat Hamazon uno come todo menos pan. Antes había de comer pan. Si había algo era pan. Ahora el centro de tu alimentación, el centro de tu existencia física. ¿No? Es el centro de tu existencia física. Y entonces, ¿qué ponemos ahí? Yerushalayim. Que es nuestra existencia espiritual. Que es algo que tenés que tener con vos siempre. Y no te lo puedes olvidar. Ningún día de tu vida. Aunque estés en Yerushalayim. Ningún día de tu vida. Entonces, la Mishnah quiere empezar marcando la relación que hay entre el Shema Israel y el Beit HaMikdash y el trabajo de los Kohanim. En la hora siguiente vamos a ir un poquito más profundo, vamos a estudiar el Rav Kook respecto a esto, vamos a ir un poquito más profundo. Bien, ¿qué otra pregunta se les ocurre aquí? ¿Cuáles eran, qué tipo de Kohanim comían la truma? Todo, cualquier Kohan. No, habían unos Kohanim que se podían impurificar y otros que no. No, para comer la truma hay que estar puro. Para comer la truma es que estar puro. Entonces los Kohanim que están puros son los que pueden. Sí, el que está impuro tiene que esperar que pase el sol, tiene que ir a la mikve, hay cosas que hacer para poder comer la truma. ¿Cuánto era el periodo de purificación de un Kohanim? Hasta la salida del sol. El momento que sale el ¿Un sol. solo día? No me acuerdo exacto, tengo que verlo. Está en la primera hoja también. Sí. Y bueno, aquí la otra referencia está al final de la primera guardia.
Muy bien, entonces, pero antes de seguir con la frase, antes de seguir con la Mishnah, hay otra pregunta que tenemos que hacernos antes, que es, Meimatai Korim et Shema Be'arvin. ¿Desde cuándo se lee el Shema en la noche? Hay dos preguntas acá muy importantes que hacernos. Empezaba para la noche. Muy bien, una pregunta es ¿por qué a la noche? Sí, porque ya no sabe. ¿Por qué no empezamos por el día? Respuesta, porque el día comienza en la noche. Para alejar, no es para alejar a la persona del pecado. ¿Que el día empieza en la noche? No, eso va a seguir más adelante, pero no en ese contexto. Nosotros vamos a ver que el día empieza en la noche. ¿Dónde vemos que el día empieza en la noche? En el Bereshit. Breishit, Vayerev, Vayboker. Y fue la noche, y fue el día, primer día. Y fue la noche, fue el día. Segundo día, fue la noche, fue el día. Tercer día, ta. O sea, ¿por qué empezamos por la noche? Porque el judaísmo empieza a la noche. El día empieza en la noche. En la próxima clase vamos a ver que esto no se aplica solamente a el día y la noche. También se aplica a nuestras vidas. El sol sale siempre después que hubo noche. Oscuridad. Tiene que ver, porque tiene que ser a medianoche, o sea, cuando empieza el día. Porque hay que empezar con el Shema Israel. No entendí tu pregunta. O sea, ¿por qué justo en la medianoche? No dijimos medianoche. Vos seguiste leyendo, espera un poco. Nosotros leímos solamente el primer renglón ahora. ¿Desde qué momento se dice Shema Israel? Desde el momento que los Kohanim vienen a comer la truma. Hasta ahí estamos, hasta acá. ¿Está bien? Ahora vamos a seguir. Pero en ese momento es que empieza el tiempo que es considerado noche. Ya voy. Que es considerado noche. Y entonces vos tenés la obligación de leer el Shema Israel. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué? El consumo de la truma era parte del servicio que se hacía en el templo. Era parte de los sacrificios que los Kohanim tenían que comer. O sea, y entonces puede caber la pregunta en qué momento del servicio se hacía el consumo de la Respondimos. Desde que los Kohanim empiezan a comer, dijimos que es en la salida de las estrellas. Ese es el momento. Después preguntamos si es la salida de las estrellas, ¿por qué no contestamos directamente la salida de las estrellas? ¿Por qué contestamos el momento que los Kohanim vienen a comer la trumá? Y respondimos que la Mishnah nos quiere enseñar dos cosas. Primero, cuando los Kohanim comen la trumá. Y segundo, cuando decimos el Shema Israel. ¿Y por qué nos enseñan las dos cosas? Porque vamos a entrar ahora en 2000 años de días. Por ahora no vamos a entrar en Beit HaMikdash. Te lo puedes olvidar. Entonces necesitamos que en algo esencial de tu vida, como el Shema Israel, se recuerde también el servicio en el templo de los Kohanim. Ahí también podemos saber el lapso de tiempo que hay para hacer el Shema. Digamos, los Kohanim empezaban a comer la truma desde la salida de las estrellas y demoraban hasta la medianoche. Ahora vamos a ver hasta cuándo es que se puede comer la trumá, hasta cuándo se puede decir Shema Israel. ¿Bien? Ahora, hay otra pregunta más que no hicieron y que es importante, y es ¿quién dijo que hay que decir Shema Israel? O sea, ¿quién dijo que hay que decir Shema Israel? O sea, en vez de empezar diciéndome ¿desde cuándo se lee el Shema Israel? Decime que hay que leer el Shema Israel. ¿No es más lógico? Primero te tienen que dar la orden. Si lo volvés a mirar o a tocar, tenés que traer una torta para el miércoles. Tú feliz que la toque. Les llevé alfajores a mis hijos. ¿Les gustó? No llegaron a casa. Yo tuve toda la buena intención, pero el Yetzer Hara me dijo, no cenaste hoy. Después me dijo, no almorzaste. Después me dijo, no desayunaste. Entonces dije, bueno. Es un chiste.
Cuando los agarré sabía que no eran para mis hijos, que eran para mí. Entonces, Al final nunca supimos qué pasó, pero... los comí yo, simplemente. Dije Birkat Hamazon después. Ahora, ¿Por qué? ¿por qué dije Birkat Hamazon? Porque cuando comes una gran cantidad de mesonot, es que sí Birkat Hamazon después. Pero igual no dije Birkat Hamazon porque no los comí todos juntos. No, tranquilo, no importa. La ley es de Birkat Hamazon después. Ahora, Como menos de 230 230 gramos. gramos. Pero dos alfajores no tenían 230 gramos. Esther, no te preocupes, no somos tan religiosos, no te preocupes. Bien, ahora entonces, ¿de dónde aprendemos? ¿De dónde aprendemos que tenemos la obligación de decir el Shema Israel? ¿De dónde se aprende? ¿De qué pasuk de la Torah aprendo que tengo que decir el Shema De Israel? Orin Mismo 6. Shema lo dice. De Orin ¿Cómo? El mismo Shema lo dice. ¿Qué dice el mismo Shema? Recordarte al acostarte y levantarte. Muy bien, perfecto. Beshochbeja, ubekumeja. El momento de acostarte y el momento de levantarte, ¿qué tenés que hacer? Recordar estas palabras. De ahí aprenden nuestros sabios que tenemos una mitzvah positiva de la Torah de decir el Shema Israel, de leer el Shema Israel. ¿Cuántas mitzvot tenemos en la Torah? 613. 613. ¿Cómo sabemos que son 613 mitzvot? Por las 613 palabras que tienen. No, Porque los sabios- los sabios ¿Cómo sabemos que son 613 mitzvot? Respuesta, porque así dice el Talmud, que hay 613 mitzvot. Si vos te pones a contar mitzvot en la Torah, podés llegar a muchísimos más de 613. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces qué? ¿Por qué entonces los sabios dijeron 613? Porque ellos recibieron de Moshe Rabbeinu que hay 613 mitzvot y no hay 614, no hay 700. No, o sea, pero ¿por qué entonces si uno se pone a contar hay más? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, vos decís en el Shema Israel, por ejemplo, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu fuerza, ¿sí? Está mala la traducción, pero no importa. Pregunta. ¿Mi mitzvah cuál es? ¿Amarlo a Dios? O tengo acá 3 mitzvot. Una mitzvah... ¿Me escuchás? Una mitzvah es amarlo a Dios con todo tu corazón. Otra mitzvah es amarlo a Dios con todo tu alma. Otra mitzvah es con todo tu dinero en realidad. No es fuerza, está mal traducido. ¿Está bien? ¿Cuántas mitzvot son? Tengo una mitzvah que es amarla a Dios, que se divide en 3 ejes, o son 3 mitzvot independientes. ¿Por qué? Quizás son 3 mitzvot independientes. Y, perdón, tefilín. ¿Son 2 mitzvot, una de la cabeza y una del brazo, o es una sola mitzvah? No, son 2. Sí. Y si una persona no se le puede poner en la mano, se le pone en la cabeza, etcétera. O sea, este ejemplo de cómo amarlo a Dios, por ejemplo, si lo cuento como una sola mitzvah o 3 mitzvot, ya hace que tengo 611 mitzvot o 613 mitzvot, por ejemplo. Y así sucesivamente, vos podés leer toda la Torah. No dije qué son. No sé qué son, no importa ahora qué son. No estamos ahora en momento de conclusiones. Simplemente estamos viendo cómo, no sé. ¿Cómo puedo leer que son 613? ¿Cómo puedo leer que son 611? Y así pueden ser un montón más. Pero Rambam dice en el Sefer HaMitzvot, ¿verdad? Tiene 10, 14. 10, 14. Muy bien, Maimónides tiene en el Sefer HaMitzvot, Maimónides tiene un libro que se llama Sefer HaMitzvot, que él lo que trae es enumerar las 613 mitzvot. Ahora él tiene 14 shorashim, 14 raíces, que explica cuándo se cuenta una mitzvah como mitzvah y cuándo no se cuenta como mitzvah. Pero Maimónides dice, hay 613 mitzvot y son estas. Viene Nachmanides y dice, son 613, pero esta mitzvah que vos contaste yo no la cuento, yo cuento otra en su lugar. Hay discusión entre nuestros sabios. ¿Cuáles son las 613 mitzvot? No en todas, hay algunas que hay discusión. Maimónides dice así, Nachmanides dice asá. Hay discusión. Tenemos Sefer Mitzvot Gdolot, Smag. Tenemos Sefer Mitzvot Katan, Smak. Hay distintas ideas. Más es más.
Sefer Mitzvot Katan. Ah, Un libro. Ahora, nosotros generalmente vamos según la opinión de Maimónides. ok. ¿Está bien? Pero en la mayoría de las mitzvot que hay discusión no nos cambia hoy en día. ¿Por qué? Porque son mitzvot que no podemos cumplir. ¿Bien? La mitzvah que más cambia es vivir en la tierra de Israel. Nachmanides dice que es una mitzvah positiva vivir en la tierra de Israel. Maimónides no la trae como una de las 613 mitzvot. Entonces según Maimónides no hay mitzvah de vivir en la tierra de Israel. No, sí hay mitzvah según Maimónides también. ¿Por qué? Porque Maimónides trae en una de sus raíces, la raíz número 4 si no me equivoco, que hay mitzvot que no las cuenta como mitzvot, pero que son mitzvot generales. ¿Qué significa mitzvot generales? Por ejemplo, tengo una mitzvah general que es la de servirlo a Dios con alegría. ¿Sí? Servirlo a Dios con alegría es una mitzvah o es algo que se aplica a todas las mitzvot. Se aplica a todas las mitzvot. Si yo veo la lista de 613 mitzvot, no tengo una mitzvah que me va a decir servirlo a Dios con alegría, sino que en cada mitzvot que vos hacemos tenés que servirlo a Dios con alegría. Ahora, la tierra de Israel, Maimónides no la trae como una mitzvah. ¿Por qué? Porque todas las mitzvot fueron dadas para cumplirse ¿dónde? En la tierra de Israel. Y en la diáspora las mitzvot son un entrenamiento para cuando vuelvas a la tierra de Israel. Por eso Maimónides no la cuenta. Pero Nachmanides sí lo cuenta con una mitzvah positiva. Vivir en la tierra de Israel. Entonces, según Maimónides, según Nachmanides, hay que vivir en la tierra de Israel. Qué complicados estos judíos. Qué impresionante. Lejaim. La gente piensa que es agua. Clara que es agua. No, es vodka. Vodka. ¿Tiene este color? No, perdón, mi cultura alcohólica es bastante reducida. Pero es bueno saber que acá tenemos gente que entiende. El alcohol aumenta los Tengo Está bien. una sommelier, ¿saben desde qué? Mucha experiencia. Está bien, está bien. Está bien, yo también sabía que el vodka era transparente. Bueno, ¿entendimos? Entonces, todas estas cosas que nos marean son hojas y hojas y hojas hasta que se llega a la ley simplificada. No queremos la ley simplificada, ahora queremos la complicada. Bien, entonces, ¿desde qué momento? ¿Qué hago? ¿Quieren que siga un poco más con esto? ¿O pasamos al Rav Kook? con esto. No, sigamos. Terminamos la Mishnah. Terminar la Mishnah son 5 clases. ¿Qué quieren hacer? Continuar con la Voluntad, hacemos en forma. ¿Qué votas? ¿Quién vota Rav Kook que levante la mano? ¿Quién vota? Bueno, ganó la mayoría. Entonces sigamos con la Mishnah. Entonces, desde el momento que los Kohanim entran a comer la trumá. No es de democracia entonces. Sí, ganamos. Obvio que no. Hay una mitzvah de la Torah de poner un rey. Y el Sefer HaJinuch explica que no se puede en un lugar donde todos deciden, hace falta alguien que decida. Entonces la mayoría decidió Rav Kook. No se preocupen, ahora seguimos 3 minutos más y vamos a Rav Kook. No se preocupen. Quiero terminar en nada. Entonces, Ad Sof Ashmura Arishona. Hasta que termina la primer guardia. ¿Qué es la primer guardia? ¿Qué es la primera guardia? Los Kohanim, en la noche, hay discusión en el Talmud si eran 3 guardias o 4 guardias. Se dividían las 12 horas de la noche en guardias. Y entonces, ¿A qué se refiere a guardia? guardia significa quiénes son los Kohanim ahora que están haciendo lo que hay que hacer en el Beit HaMikdash. Si es un sacrificio, si es quemando alguna cosa o simplemente estar ahí. Tenían que hacer algo, se dividían las 12 horas de la noche. Exacto, exacto. En general que sepan, si hacemos la cuenta de los Kohanim que habían y la cantidad de tiempo, de días que tiene el año, resultaba que cada Kohen tenía que estar en el templo trabajando algo así como 2 veces. una semana. Es aproximadamente el tiempo que cada Kohen estaba en el Beit HaMikdash. ¿Qué hacían el resto del tiempo? ¿Qué hacían? Iban de ciudad en ciudad transmitiendo la Torah. Una semana y No,
Por año. No, por año, por año. ¿Desde qué edad hasta qué edad? De los 13. No. ¿En serio? Desde los 25 hasta los 50 años. Ese es el tiempo. Sí. Empezaban antes para practicar, pero el tiempo que tenían 25 a 50. Si se fijan en la palabra Cohen, es muy interesante. ¿Cómo se escribe Cohen? ¿Me seguís con la cámara? Cohen es... Esto lo dice la Torah, sí, esto lo dice la Torah, el tiempo que tienen que estar sirviendo el Mikdash. La Kaf, ¿cuánto vale? 20. La Hei, 5. Y la Nun, 50. ¿Sí? De los 25 a los 50 años. Ese es el tiempo que los Kohanim servían en el templo. Bajamos. Y esto una semana por año aproximadamente. El resto del tiempo dedicaban a la enseñanza de Torah. No es que se aprende 25 a 50 de la palabra Cohen lo que yo acabo de hacer. ¿Sí? No se aprende de acá. La Torah lo dice explícitamente. Nada más que es interesante que también la palabra Cohen tiene esta enseñanza. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta el final de Ad Sof Ashmura Arishona. Y otra vez es interesante que pasa lo mismo que con el principio de la lectura del Shema Israel. Lo relacionamos con ¿qué? Con el servicio de los Kohanim en el templo. Y el final de la lectura del Shema Israel, o sea, el final de el horario de la noche, se va a relacionar también con el servicio de los Kohanim en el templo. Las dos cosas. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo se sabía cuál era el final de la primera? Porque, otra vez, la noche tiene 12 horas. Es el tiempo que se considera noche. Se divide por 3 shmurot, que eran 13 guardias. Cada uno son 4 horas. Ah, ok. Entonces, del momento que salen las estrellas, 4 horas. Del momento que terminan las otras 4 horas y 4 horas. O sea, cerca de la De 7 a medianoche. 7, ponele. ¿Qué cosa? Hacia la... Mirá, hoy en día, por ejemplo, si las estrellas están saliendo a las 6:25 de la noche, 6:30, entonces son 10:30. Ahora, hay que saber que las horas no son horas de 60 minutos, sino que son horas de la halajá, que Shaot, Zmaniot. 65 Depende de la noche. Muy bien, entonces depende del largo de la noche y del largo del día, cuánto es la duración de cada hora. ¿Saben cómo se calcula? Se coge el tiempo y se divide en 24. En 12. ¿Cómo? En 12. Entonces hay que tomar el tiempo desde... También es discusión, pero desde el alba hasta la salida de las estrellas, el tiempo que eso te da se divide en 12 y eso es la hora Zmanit. Y esa misma hora... En invierno esa hora va a durar alrededor de los 50 minutos. En verano esa hora va a durar algo así como 1 hora y 10 minutos. Ok, Todo va a ir yo dependiendo. calculo eso para el día y esa misma hora que me da, digamos una de 65 minutos, ¿la calculo igual para la noche o tengo también que hacer el cálculo de la noche por aparte? Y el día tiene 24 horas. O sea, digamos, hago el cálculo... Es lo mismo. O es lo mismo. Es lo mismo. Ok, es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Y él está con cara de... No entendí. Bueno. Ok, ¿hasta acá estamos bien?